Empezará a grabarse. ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy vamos a ver el comentario, el tafsir, de una de esas 4 partes del Corán que están suspendidas del trono y entre las que no hay, entre ellas y Allah no hay velo alguno. Hay 4 partes del Corán que están suspendidas del trono de Allah y no hay velo entre ellas y Allah. La primera es la Suratul Fatiha, luego Ayatul Kursi, que está contenida en la Suratul Baqara, luego es 2 que están en la sura de la familia de Ali Imran, la que empieza Shahidallahu annahu la ilaha illahu, que ya hemos comentado, y la de hoy que dice lo siguiente y que está un poco más adelante, concretamente es la número 27 de la sura de la familia de Imran. Y dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. En realidad son 2 aleyas, la 26 y la 27. Dice Allah, Qul, le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, di. Y lo primero que aparece es una palabra de invocación, Allahumma, que nosotros traducimos por oh Allah, pero que tiene una particularidad, porque oh Allah debería ser Ya Allah. Pero Ya Allah, la partícula de vocativo, de llamada, de llamar a Allah, sería Ya, y se escribe separado de Allah. En este caso es una mim con shadda que se añade al final de Allah. Allahumma. Y en este tipo de llamada, de invocación a Allah, se transmite la idea de que no hay separación entre el que pide y aquel al que se le pide, que es Allah. Es como más directa, más íntima. Allahumma. En vez de decir Ya Allah, expresión en la que hay una separación, Ya y luego Allah, Allahumma, todo unido. Allahumma, Allah. Di, Allah, oh Allah. Malik al-Mulki, Malik al-Mulk, dueño del Mulk. El Mulk es el dominio. Es de una raíz que significa poseer, y el Mulk es el dominio que tiene un rey, por ejemplo, un dueño. Malik al-Mulk, es decir, poseedor o dueño del Mulk, del dominio de esta vida y de la otra. De la otra está claramente expresado en muchas partes del Corán, pero la primera de ellas en la Suratul Fatiha, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Nosotros recitamos Maliki Yawmiddin, es decir, rey del día del din. En otras recitaciones recitan la misma palabra que aquí nos ocupa, Maliki Yawmiddin. Malik, si alargamos esa mim, Malik significa dueño, poseedor. Si no lo alargamos,
Si decimos Malik, significa rey. En ambos casos es lo mismo. En ambos casos es Allah. Allah es el dueño del mulk. Allah es el rey del día del din, el dueño del día del din. Es el dueño del dominio de este mundo y del dominio del otro mundo, de la otra vida. Y luego continúa la ley diciendo, tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Le das el mulk, el dominio y el auxilio, y tu auxilio, a quien quieres. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Y le quitas el dominio a quien tú quieres. Esta es una declaración que implica que todos aquellos que sobre la faz de la tierra tienen algún dominio, algún poder, lo tienen porque Allah se lo ha dado, sean creyentes o incrédulos, sean musulmanes o sean kuffar. Allah es el que da el mulk y Allah es el que lo quita. De manera que cuando nosotros recitamos esto, le tenemos que pedir a Allah que nos conceda el dominio de ambas moradas y el auxilio contra aquellos que se oponen a nosotros, contra aquellos que se oponen al din de Allah. Y, y le pedimos a Allah también, está implícito en esta súplica, que quite el dominio y el poder de las manos de aquellos que son contrarios al din de Allah. Y que nos lo conceda a nosotros y a quienes nos sigan hasta el día del din. Pero basta mirar la historia de la humanidad, que es la misma historia de los musulmanes, de los sometidos a Allah, de los creyentes, para ver que Allah ha hecho las cosas de la manera que las ha hecho. Y ahí tenemos que fijarnos en el detalle importante, importantísimo, de que el dominio que nos interesa, en realidad, es el dominio de la otra vida. Dijo Qatada, que es uno de los tabi'ín y un comentarista del Corán, de los que aprendieron, de los que siguieron la tradición de Ibn Abbas, parece compartido con él y con su padre, dice, se nos ha mencionado, dice Qatada, o sea, le llegó la transmisión de que el profeta sallallahu alaihi wasallam le pidió a su Señor, le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala que le concediera el dominio de los faris, de los persas y de los rum, de los bizantinos en su umma. Entonces Allah hizo descender esta aleya, o estas dos aleyas. Y luego dice, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. Va en la misma línea. Enalteces, das poderío, supremacía a quien quieres y humillas a quien quieres. Biyadika al-khair, en tu mano está el bien. Enalteces a quien quieres, y esto es lo que más nos interesa de esto, concediéndole el imán, la creencia y la obediencia a Allah. Y humillas a quien quieres, haciéndolo incrédulo o llevándolo a desobedecer a Allah. O enalteces, empoderas a quien quieres, concediéndole contentamiento con lo que le das y escrupulosidad, lo que en árabe se llama wara'a. Y humillas a quien quieres, dándole ansiedad y ambición por este mundo. Y así sucesivamente. Encontramos otra aleya, una aleya en la Suratul Baqara, que viene muy a cuento de esta aleya y que es muy interesante para apreciar de lo que estamos hablando, que dice lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Alif Lam Mim. Perdón, Astaghfirullah, me he confundido. Dice la aleya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Dice, ¿no has visto aquel que le discutió a Ibrahim, le argumentó a Ibrahim acerca de su Señor? Porque Allah le había dado el mulk. Se trata del rey Numrud, en árabe, en nuestra lengua decimos Nemrod. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Cuando Ibrahim dijo, mi Señor es aquel que da la vida y da la muerte. Qala, dijo, se sobreentiende Numrud, Ana uhi wa umit. Yo doy la vida y doy la muerte. Ahora veremos la explicación. Qala Ibrahim, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Dijo Ibrahim, pues en verdad Allah trae el sol desde el oriente, tráelo tú desde el occidente. Haz tú que salga desde el occidente. Fabuhita alladhi kafar. Y el que había descreído se quedó sin palabras, se quedó estupefacto. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Y Allah no guía a la gente injusta. Se dice que cuando Ibrahim alayhi salam rompió se ha transmitido, nos ha llegado, que cuando Ibrahim alayhi salam rompió los ídolos, Numrud, que era el rey de ese momento, lo encarceló. Lo encarceló durante unos días y luego lo sacó de la prisión y le dijo, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor ese que tú adoras? ¿Quién es ese Señor que tú adoras? Entonces Ibrahim alayhi salam dijo, lo que dice la aleya, mi Señor es aquel que hace vivir y hace morir, aquel que crea los espíritus en los cuerpos y luego los hace salir cuando llega su momento, cuando llega su hora. Y Numrud dijo, yo doy la vida y doy la muerte. Entonces mandó traer a dos hombres, dos prisioneros que tenía, que estaban condenados a muerte, e hizo matar a uno o mató a uno y dejó vivir al otro. Entonces Ibrahim, alayhi salam, cuando vio el error, el extravío, el desafío en el que estaba Numrud, lo llevó a un terreno en el que ningún ser humano tiene la capacidad de hacer nada. Entonces fue cuando le dijo, mi Señor trae el sol, es decir, hace que el sol salga desde el oriente, haz tú que salga desde el occidente. Ya que tú pretendes, ya que tú afirmas a Rububía, ya que tú pretendes tener los atributos divinos de dar la vida y dar la muerte, haz eso. Y Numrud se quedó sin palabras, no supo qué decir y por supuesto no supo qué hacer. Y Allah dice que Allah no guía a la gente injusta, no les guía a aceptar la guía o el camino de la salvación o aceptar un argumento de esa claridad. Dijo uno de los sabios que el nafs, lo que nosotros somos, nuestro ego, nuestra identidad, nosotros mismos, el nafs tiene un secreto, esconde un secreto, conlleva un secreto que se manifestó a Firaún y a Nemrod. Firaún es aquel que Allah le hace decir en el Corán, Ana Rabbukumul A'ala, yo soy vuestro Señor más alto. Y Numrud es el que le dice a Ibrahim, yo doy la vida y yo doy la muerte. De manera que ambos, tanto Firaún como Numrud, declararon explícitamente, se declararon dioses.
se declararon, adoptaron un atributo que solo le pertenece a Allah. Pero esto tiene una razón. Esto es porque este secreto que se llama el secreto de Ar-Rububiyya. Rububiyya es un sustantivo que procede de Rab. Ar-Rab es el Señor. Rububiyya sería, tendríamos que traducir como el señorío. Es el atributo del Señor. Es un atributo que de alguna manera es el secreto del Ruh, del espíritu. Tenemos que aclarar también, hay que aclarar también que el Ruh y el Nafs es exactamente lo mismo, solo que son nombres que reciben en las distintas circunstancias o estados en los que está. El Ruh es con lo que venimos a este mundo y cuando el Ruh entra en este mundo adopta una forma, con el paso del tiempo va creándose una identidad, la propia idea que tenemos de nosotros mismos, y eso es lo que conforma el nafs, eso es lo que se llama el nafs, pero en esencia o realmente son exactamente la misma cosa, no hay diferencia, no son dos cosas distintas. Entonces, el secreto de Rububía es algo que está en el Ruh, que está en el origen de la formación del Ruh. Y es un secreto que viene del mundo del poder de Allah y de la grandeza de Allah. Y que lo podemos deducir de algunas leyes del Corán como las siguientes. Hay una ley de la Suratul Hijr en la que cuando Allah le dice a los ángeles que va a crear a un ser humano a partir del barro, de un barro moldeable y negro, luego les dice Allah a los ángeles: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Y cuando lo haya formado por completo, lo haya equilibrado, lo haya formado del todo, ونفخت فيه من روحي, y haya soplado o haya insuflado en él, y literalmente le dice min ruhi, de mi espíritu, y ahí realmente no podemos añadir mucho más. Ahí es muy complicado traducir min, que significa de, y que unas veces significa una D de procedencia y otra es un D como parte de algo. Como el hombre ha sido creado a partir del barro, min. Pero aquí dice, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, y haya insuflado o soplado en él min ruhi, de mi espíritu, dice Allah. Y espíritu, ruhi, es Allah el que lo está diciendo. Cuando haya hecho eso, les dice a los ángeles: caed ante él postrados. En otra aleya, Allah dice, y te preguntan acerca del ruh, pues alunaka anir ruh, le dice sallallahu alaihi wasallam, y le dice, qul ruh min amri rabbi, di, el espíritu min amri rabbi, procede del mandato de mi Señor. Esto está en la sura Al-Isra, aleya 85. De manera que esto implica que el ruh es uno de los secretos de Allah. Y cuando este espíritu es, como se dice en árabe, es montado sobre la horma, el molde que es el cuerpo, y también la horma de la ubudía, de la servidumbre, cuando este secreto, cuando el ruh que lleva consigo el secreto de rububía es montado sobre la horma de la ubudía, de la servidumbre, entonces de alguna manera busca, ansía, pide, anhela volver a su origen. Y esa es la explicación de que nos pasamos la vida buscando algo, anhelando una felicidad,
un bienestar, un placer que no acabamos de encontrar en su plenitud, entre otras cosas porque no está en este mundo. En este mundo hay atisbos, pero buscamos volver a ese origen que tiene que ver con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, Allah lo que ha hecho es darnos una puerta y para eso ha enviado sus libros revelados y a sus mensajeros. El último libro es el Corán y el último mensajero es Sallallahu Alaihi Wasallam, el sello de la profecía. Nos ha dado una puerta por la que podemos entrar para llegar. Le ha dado al Ruh una puerta por la que puede entrar para llegar a su origen, a su raíz. Y esa puerta es la humillación, someterse, romperse ante Allah, manifestar nuestra necesidad de Allah, reconocer en realidad nuestra necesidad de Allah. Y el que entra por esa puerta, su espíritu vuelve a ese origen y entonces puede tener acceso a ese secreto. Y de alguna manera toda la existencia tiene que ver con eso, con esa única cosa. Venimos de Allah, Allah insufló en ese ser que creó a partir del barro, insufló de su espíritu. Ni siquiera podemos decir o no queremos decir algo de su espíritu, sería incorrecto, de su espíritu. Y ese secreto es el que nos hace buscar todo lo que buscamos durante toda nuestra vida. Y la única forma de acceder a ellos es a través del Islam, la sumisión. La puerta es la sumisión, reconocer nuestra pequeñez, nuestra dependencia, nuestra necesidad de Allah y someternos a la realidad, someternos a Allah. Y eso implica someternos a lo que está pasando en cada instante, a aceptar el decreto de Allah que se manifiesta en cada instante. Y aquel que busca ese secreto por otra puerta que no es esta puerta, y lo busca como lo buscaron Numrud y Firaún, y tantos otros, y tantos de nosotros a veces, aquel que lo busca a través de la altanería, de la soberbia, es expulsado y alejado. Y eso es lo que aparece de Numrud. Numrud tuvo una muerte horrible, Faraón también, y Faraón cuando ya se estaba ahogando, reconoció, quiso volverse a Allah, pero ya era tarde para él. Y todo esto es por el asunto de pretender a Rububía, ese atributo que solo pertenece a Allah. Pero esa pretensión viene de algo. Igual que cuando miramos la historia, cuando miramos la situación actual del mundo, cuando contemplamos la injusticia, injusticia ante nuestros ojos como seres humanos, y Allah lo quiere así. Cuando contemplamos lo que el ser humano es capaz de hacerle al otro, a otro ser humano, el poder que acaparan unos pocos, y cómo Allah permite eso, todo tiene que ver con este secreto y todo tiene que ver también con que Allah subhanahu wa ta'ala creó al hombre y lo hizo su jalifa, su representante, su lugarteniente en la creación, en la tierra. De manera que le dio el dominio, le dio el mulk y le dio lo que en árabe se llama at-tasarruf, que es la capacidad de desenvolverse y de hacer lo que quisiera en este mundo. Y por eso vemos que el ser humano, aparentemente, y de hecho, dispone de la creación. Y en todo esto hay una sabiduría divina y hay secretos, y Allah ha querido que la creación sea así y nos ha puesto a nosotros en ella, pero nos ha puesto para hacer algo. Y luego dice Allah subhanahu wa ta'ala,
Biyadika al-khair. En tu mano está el bien. En tu mano está el bien. El bien de este mundo y del otro. Allah subhanahu wa ta'ala es el bien de este mundo y es el bien del otro. No hay nada que tenga que ver con el bien de este mundo y mucho menos con el bien del otro que no esté en manos de Allah. De manera que aquel de nosotros que quiera algo del bien de este mundo, que lo busque junto a Allah. Y aquel que quiera el bien del otro mundo, que lo busque junto a Allah. Porque en su mano está el bien de ambos mundos. Dijo uno de los comentaristas del Corán, al-Baydawi, que Allah en esta aleya menciona únicamente el bien, porque el bien es aquello que es por sí mismo. Dicho de otra forma, o tratándolo de explicar, el mal siempre es parcial y siempre está dentro de un bien general o universal. Incluso aquello que no entendemos, aquello que nos hace rompernos en pedazos, aquello que vemos que contemplamos con absoluto horror, es, es solo algo que está dentro de un bien más amplio que es lo esencial. Es como cuando Allah dice que su misericordia abarca todas las cosas y la ha prescrito para los que tienen temor de él. Y luego dice, nos, nos hace saber que su misericordia precede y prevalece sobre su enfado, dándonos a entender que lo original es el bien. Lo que pasa es que la creación está expresada en opuestos, porque sin el opuesto no se puede apreciar. Sin uno de los opuestos no se puede apreciar el otro. Si no existiera el mal, no podríamos apreciar qué es el bien. Allah lo ha querido así. Allah sabe por qué. Esta aleya descendió o tiene que ver con el episodio del Handak, del foso, que es bien conocido. Y hay un momento en el que cuando empezaron a cavar el foso para defenderse de los ahzab, de los coligados que pretendían atacar Medina y acabar con los musulmanes definitivamente, estableció para cada 10 personas, para cada 10 de los sahaba, 40 codos de tierra para que cavaran. Y en un momento dado apareció una roca muy dura, una roca que los picos no podían romper. Entonces llamaron a Salmán para que avisara. Salmán al-Farisi, que ahora estoy convencido con él, fue el que había tenido la idea del foso, porque era algo que él había aprendido de su tierra. Entonces le mandaron llamar al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que tomó su pico y le dio un golpe a la roca y la quebró parcialmente. Entonces de ahí salió una centella, un relámpago que iluminó toda Medina. Dice literalmente la expresión árabe lo que había entre sus dos pedregales. Medina tenía en sus confines, dos zonas de piedras negras. Ahora sabemos que eso es de origen volcánico. Y iluminó toda Medina. Como si fuera, dice el hadith, como si fuera una lámpara dentro de una casa oscura. Entonces los musulmanes dijeron todos Allahu Akbar. Y dice que
iluminó, ese rayo iluminó los palacios de Al-Hiyara, que es un lugar que está en el centro sur del Irak, como si fueran colmillos de perros. Luego golpeó una segunda vez y, y la centella que produjo el golpe iluminó los castillos rojos de la tierra de los bizantinos. Luego golpeó una tercera vez, iluminó los palacios de Sanaá en el Yemen. Y dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, y Jibril me ha informado, me ha dicho que mi umma prevalecerá sobre todos estos lugares, de manera que regocijaos. Entonces los munafiqún, los hipócritas, dijeron, ¿no os sorprende que os haga desear y os prometa lo falso y, y os diga que desde Yathrib, que es el nombre de Medina, puede ver los castillos de Al-Hiyara, los palacios de Al-Hiyara, cuando en realidad, y que los conquistaréis, cuando en realidad lo único que estáis haciendo es excavar un foso para poner una separación ante los que vienen a atacaros, y descendió la ley a esta. De alguna manera, y Allah sabe más, es como esta piedra dura que no pueden romper, es un poco como si fuera el mal. Pero esta piedra dura está dentro de algo que es todo bien, que va a ser bien en ese futuro inmediato, puesto que ese episodio, esa batalla la ganaron los musulmanes, y que sería algo que vaticinaba lo que iba a pasar luego, que los musulmanes conquistarían esas tierras para el din de Allah, para el Islam. Pero todo parte de una situación en la que están en un peligro tangible, inminente, real, a punto de perecer a manos de los kuffar. Salman al-Farisi tiene esa idea del foso, Sallallahu Alaihi Wasallam sigue su opinión y lo hacen, y encuentran esa piedra que está impidiendo que continúen el trabajo. Y luego para que sepamos que el mal también está en manos de Allah, Allah dice, Innaka ala kulli shay'in qadir. En verdad tú eres poderoso sobre todas las cosas. Como cuando Allah dice, Lillahi, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. De Allah Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Y y tanto si ocultáis lo que hay en vosotros mismos, como si lo mostráis, Allah os hará rendir cuenta de ello. Y dice, continúa diciendo, y castigará a quien quiere, y perdonará a quien quiere, castigará a quien quiere. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah es poderoso, y no solo es poderoso, también podemos traducir, Allah es capaz de todo, en cualquier sentido que lo queramos entender. Allah es poderoso sobre todas las cosas, y Allah es capaz de hacer lo que Él quiera hacer, porque Él hace con su creación absolutamente lo que quiere. Y esto, que es algo absolutamente obvio y evidente, de perogrullo, al mismo tiempo es absolutamente esencial, que sepamos que Allah hace lo que quiere con su creación, y que eso es precisamente lo que está haciendo en cada instante. Hay otra ley del Corán que tiene que ver, porque Allah dice aquí, biyadihil khair, en su mano está el bien. Hay una ley en la Suratul Maida en la que Allah dice, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Y dicen los judíos, la mano de Allah está cerrada. Y dice Allah, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Que se cierren sus manos y sean malditos por lo que han dicho, por lo que dicen. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Por el contrario, sus manos están abiertas por completo y gasta como quiere.
Y es curioso porque pasa de hablar de la mano en singular, Yadullah, o biyadihi el-khair, o Yadullahi Mahlula, la mano de Allah está cerrada, pero cuando habla de dar, dice sus dos manos están abiertas, dando a entender que da a diestro y a siniestro, que decimos en nuestra lengua, a la derecha y a la izquierda. Sus dos manos están completamente extendidas, abiertas, mafsutatani, yunfiqu kayfa yasha, y gasta como él quiere. Luego continúa diciendo, y para, y para darnos a entender la, el, el alcance de su poder y para darnos a entender de que Allah es el que le da el dominio a quien quiere y se lo quita a quien quiere, y es el que eleva o enaltece o le da poder a quien quiere y humilla a quien quiere, continúa diciendo después de decir que en su mano está el bien, tuliyul layla fin nahar, es decir, hace que la noche entre en el día, hace que la noche entre en el día, además sucede de una forma gradual. Estamos en el día, llega la tarde y de pronto la noche empieza a entrar en el atardecer hasta que se hace completamente de noche. Y al revés, y hace que el día, hace que la noche entre en el día y hace que el día entre en la noche. Cuando es de noche y de pronto empieza a amanecer, empieza a clarear hasta que el día prevalece sobre la noche. En ese hecho que ocurre cada día, Allah nos está diciendo claramente quién es Él y cómo hace las cosas. Y eso es lo que hace en todo, con todos los opuestos. La noche es el opuesto del día. Y así hace que sus opuestos se sucedan en su creación. Da el dominio a quien quiere, se lo quita a quien quiere, eleva a unos, rebaja a otros, te, te da la alegría y luego después de la alegría viene la tristeza y así sucesivamente en toda la creación, en todo lo que hace. De manera que aquel que tiene poder para hacer que la noche penetre en el día y el día penetre en la noche, tiene poder para lo otro. Y luego dice, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Y hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Y esto tiene un significado amplio. Hace salir lo vivo de lo muerto, por ejemplo, la semilla, en principio, no le concedemos vida y de ahí surge la planta. Y asimismo entre los animales, los seres humanos. Y luego, al revés, de lo vivo hace salir lo muerto. Y también tiene que ver con los corazones. Allah, hay corazones que están como muertos, Allah los hace vivir. Allah bidhikrillahi tatma'innul qulub. ¿No es acaso con el recuerdo de Allah con lo que se tranquilizan los corazones? Y podríamos decir también con lo que viven los corazones. Como cuando Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, el parecido del que recuerda a Allah y el que no recuerda a Allah es como el vivo y el muerto. El que recuerda a Allah es el que está vivo, el que no recuerda a Allah es como si estuviera muerto. La vida de los corazones. وترزق وترزق من تشاء بغير حساب. Y provees a quien quieres, y eso se refiere tanto a la provisión física como a la espiritual o a la de significado, al conocimiento, a la luz. بغير حساب, sin cuenta, sin límite. Allah dice también en el Corán, una aleya que viene al cuento de esta, Allahu latifun bi'ibadihi, yarzuqu man yasha, wa huwa al-qawiyyul aziz. Dice, Allah es latif, benévolo, sutil, con sus siervos.
yarzuqu man yasha, provee a quien quiere. Wa huwa al-qawiyyu al-aziz, y él es el fuerte, el aziz, el irresistible, el que, el que prevalece sobre todo, al-aziz, min al-iz. Y luego dice, man kana yuridu harsa al-akhirah, نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له من الآخرة من نصيب. Y es como si ahí estuviera hablando de la provisión de los espíritus o de los corazones. Dice, aquel que quiere el sembrado de la última vida, el campo de sembrado de la última vida, le aumentamos en su campo de sembrado. Y aquel que quiere el campo de sembrado de este mundo, le damos minha, algo de ella, de este mundo, porque dunya en árabe femenino, algo de él, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ, pero en el ákhira no tendrá parte alguna, وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ. Allahu latif bi'ibadi yarzuqu man yasha. Allah es sutil con sus siervos, provee a quien quiere. La provisión que tenemos que esperar o que buscar de Allah es la provisión de los espíritus, la riqueza del conocimiento, la provisión de la guía, de la obediencia a Allah, de la sumisión a Allah. Hay un elemento práctico con estas dos aleyas. Y aquí hay que considerar algo, y es que los hadices que Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo a los sahaba, nosotros no podemos saber si ese hadiz era algo exclusivo para esa persona. No es fácil saberlo siempre. Pero nos quedamos con el hadiz por si nos pudiera servir a nosotros. Y no cabe duda de que el que lo haga con sinceridad le dará resultado. Transmitió Mu'adh ibn Jabal, que al esté compartido con él, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, oh Mu'adh, ¿te gustaría que Allah pagara por ti tus deudas, cumpliera por ti tus deudas? Y dijo, por supuesto, mensajero de Allah. Entonces le dijo, y aquí no sabemos si Mu'adh tenía una deuda en concreto e iba dirigido a él, pero le dijo, le dijo que dijera estas dos aleyas, Allahumma malik al-mulk hasta bighairi hisab, las dos aleyas que estamos tratando, que es la número 26 y la 27 de la sura, la familia de Imran, que empieza Allahumma malik al-mulk hasta llegar a bighairi hisab, y luego que añadiera Rahmanud dunya wal akhirah, Rahman de este mundo y del otro, Rahmanud dunya wal akhirah, wa rahimahuma, wa rahimuha, wa rahimah, wa rahimahuma, perdón. Rahman de este mundo y del otro, y su Rahim, Rahimuhuma, y el Rahim de este mundo y del otro. Tu'ti minha ma tasha, tu'ti minhuma, das de ambos, de ese mundo y del otro. Tu'ti minhuma ma tasha'u, wa tamna'u minhuma ma tasha. Das de ambos lo que quieres y privas de ambos de lo que quieres. Y después de decir eso, Aqdi anni daini, paga por mí mi deuda. Entonces dice, y si tuvieras una deuda como todo lo que cabe en la tierra en oro, Allah la pagaría por ti. Y al decir eso, al final del hadith, nos da esperanza de que sirva para todos nosotros. Es recitar estas dos aleyas, la 26 y la 27, Allahumma malik al-mulk, hasta bighairi hisab, y luego añadir Rahman ad-dunya wal akhirah, wa rahimahuma, tu'ti minhuma ma tasha, wa tamna'u minhuma ma tasha, aqdi anni daini. Aqdi anni daini. Y con el permiso de Allah, Allah pagará por nosotros o hará que podamos pagar nuestras deudas, inshallah. Para terminar, hay que decir como
como conclusión de esta aleya, como lo que podemos obtener de esta aleya, es el hecho de que aquel que se domina a sí mismo, aquel que, que posee, que se posee a sí mismo, que se controla a sí mismo, a, a él mismo y a su deseo, a su pretensión, y hay, y hay deseo, incluye los apetitos, pero se refiere especialmente a las pretensiones que tenemos, especialmente a esa pretensión de prevalecer que perdió a Numrud y a Firaún, como dos arquetipos que Allah pone en el Corán. Aquel que se posee a sí mismo, que se controla a sí mismo y su deseo, Allah le dará la posesión, el dominio de las dos moradas, de este mundo y del otro. Y aquel, y aquel que le da, y más que darle es reconocer la posesión de sí mismo a Allah, aquel que se entrega a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le da la capacidad de disponer en la existencia completamente, de manera que se convierte en alguien libre por completo. Y esto Allah se lo ha dado a gente. Hay arquetipos como el profeta Daud, alayhi salam, el profeta Suleimán, a quien Allah eh, sometió el viento, los genios, los shayatín, y le dio un dominio que nadie nunca más ha tenido sobre esta tierra, o lo que o los milagros que Allah hizo que Isa alayhi salam llegara a hacer dando la vida a los muertos. Y si nos preguntamos si nuestro profeta, el sello de los profetas, sallallahu alaihi wasallam, no tiene parte de eso, la respuesta es que sí. Tiene absolutamente todo esto, solo que en la mayoría de los casos permanece oculto o escondido. Y no solo él, sino aquellos de su umma que lo han seguido en sus estados, aquellos que se entregan a sí mismos a Allah, Allah les da la capacidad de disponer de este mundo como quieran, pero no en el sentido que podemos imaginar, no en el sentido de poder intervenir en este mundo para cambiar aquello que Allah quiere que sea, porque eso no se lo ha dado a nadie. Incluso sallallahu alaihi wasallam, Allah le dio Badr y luego le dio Uhud. Le dio la apertura, la victoria de Badr, la derrota de Uhud. Y Allah dice en el Corán, estos son los días que alternamos entre la gente. Y todo para que podamos reconocer a Allah en los opuestos. Y sallallahu alaihi wasallam, que podía haber tenido el poder y el reino de Suleimán y de su padre Daud, lo que eligió fue un profeta y un siervo. Entonces cuando dijo, porque así quiero ser un profeta y un siervo, de manera que el día en el que esté lleno, en el que esté satisfecho, en el que haya comido, te lo pueda agradecer, y el día en el que tenga hambre me pueda volver a ti poniendo ante ti mi necesidad. O como quiera que dijera, desde luego no lo dijo así, lo dijo más sucintamente y mucho mejor, pero es eso. Entonces, él es lo que eligió, pero él incluso resucitó a una niña muerta, una niña que sus padres habían enterrado en la Yajilía, como era una de las costumbres que había, y le dijo a la niña que si quería volver con sus padres, y la niña le dijo que prefería estar donde estaba, y la dejó allí. De manera que
no se llegó a concretar como los milagros de Isa alayhi salam cuando resucitó a algún muerto. Si sabemos que Allah es el Malikul Mulk, el poseedor del dominio, y sabemos que está en su mano, que el bien está en su mano, lo que tenemos que hacer es absolutamente sencillo, es someternos a Él para que Allah nos dé lo que nos quiera dar, cuando nos lo quiera dar, por su favor. Y el que haga eso, Allah le dará una vida que no será otra cosa que el anticipo de la otra. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de ello. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Muchas gracias y hasta la próxima.